Podcast. Todo el mundo habla de la menopausia, pero pocos de la andropausia, el desbalance hormonal en los hombres que causa fatiga, pérdida de la libido, incluso disfunción eréctil. Así que si eres hombre o su pareja preocupada, este episodio es para ti porque vamos a hablar de tratamientos y de todo lo que tienes que saber sobre la andropausia sin filtros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gel Café y Fer. Ya sabemos que en Gel Café hablamos para desmitificar tabúes, para hablar de ciencia, pero para hablar de una forma clara en la que la gente pueda aplicar la información que les compartimos en Gel Café. Así que el tema de hoy me encanta porque a pesar de que hoy hablamos de una manera mucho más clara de muchas cosas, la andropausia sigue siendo un tema que se dice bajito, que no se habla de la misma forma en la que hoy vemos inundadas las redes hablando de menopausia, y qué bueno también. Pero este desbalance hormonal masculino, como dije al comienzo, tiene impactos muy importantes en la calidad de vida de los hombres. Decenas de hombres llegan todos los días a las consultas de medicina interna y medicina general quejándose de fatiga, de cansancio, y muchas veces pues, te encuentras que tienen pues, mal patrón de sueño, tienen sobrepeso y tal. Y los doctores, en muchas ocasiones, le sacamos la vuelta a una pregunta: ¿cómo está tu vida sexual? Y entonces, y hasta te preguntan, ¿y por qué me preguntas por eso? Porque es parte de la vida normal de un ser humano, de un varón de los 40 a los 50 años. Es esperado que tenga vida sexual, a menos que su profesión se lo impida. Pero en general, el varón de esa edad debe tener una vida sexual activa. Y si se asocia también a fatiga y a cansancio, tienes que sospechar la posibilidad de que esté sucediendo la andropausia. ¿Qué es la andropausia? Es la disminución de los niveles de testosterona que sucede de manera natural a partir de los 40 años. Esto se llama hipogonadismo masculino tardío. ¿Por qué? Porque no es genético, no tiene nada que ver con temas ahí de enfermedades congénitas. Tiene que ver con que la reserva de la producción de testosterona disminuye de manera natural, pero en algún momento de la vida, alrededor de los 50, ya 1 de cada 5 hasta 1 de cada 3 hombres va a tener disminución de estos niveles y síntomas relacionados con esta disminución. Y este tema no se pone en la mesa, los hombres no lo hablan, no lo hablamos. ¿Por qué? Pues porque nos da penita. Nos da penita decirle al compañero, al colega, pues yo ya no puedo, ¿verdad? Sí, pero a ver, quiero hacer algunas precisiones en las que no estoy tan de acuerdo contigo. A ver. O sea, una es, no necesariamente todos los hombres deben tener actividad sexual. Y no me refiero solamente a quienes tienen, por ejemplo, creencias, ¿no? Como parte de su religión, o son sacerdotes, etcétera, sino que también podría ser una decisión personal no tener actividad sexual. Y eso no necesariamente quiere decir que exista una situación médica que atender. Ahora, para quienes sí tienen y quieren seguir teniendo una vida sexual activa, pues habrá que romper también el mito de que la vida sexual disminuye con la edad. No necesariamente, eso también es una decisión. Y entonces, esta disminución que tú nos cuentas de la testosterona, la hormona masculina, por definición, aunque las mujeres también tenemos testosterona, entiendo, Fer, que ocurre a partir de los 30 años. O sea, que los hombres a partir de los 30 años empiezan a perder un porcentaje pequeño de testosterona, pero cuando llegan a los 50 es probable que esa pérdida acumulada sea hasta el 50%. ¿Eso es cierto? La testosterona tiene un pico máximo de producción gonadal, es decir, en los testículos, Sí. de los 20 a los 30 años. Ok, ahí a todo lo que da. A todo, es la producción máxima. A partir de los 30, empieza a disminuir un punto porcentual por año el nivel de testosterona. Entonces, entre los 30 y los 40, la disminución todavía es muy sutil. Ajá. O sea, un hombre va a tener de 600, le va a bajar a 540. O sea, ahí no hace diferencia. Pero a partir de los 40, esta disminución ya puede ser bien significativa. Por eso digo que entre 1
y 1 de cada 5 hasta 1 de cada 3, o sea, un 20 a un 30% de los hombres alrededor de los 50 años, ya van a tener un nivel de testosterona suficientemente bajo para producir síntomas. Sí, estos síntomas que tienen que ver con lo que tú dices al comienzo, con el cansancio, con la fatiga, el que se levanta y dice no descansé, Falta de los cambios de enfoque. humor que escucho mucho a mis amigas es que está más malhumorado, ha tenido pérdidas de memoria, hay una falta de foco, como dices tú, y por supuesto un síntoma muy sensible a la pareja, que es la falta de líbido, de deseo sexual e incluso problemas de De disfunción eréctil, de disfunción eréctil. erección. Ajá. Ahora, hay un tema importante, también coincide con una disminución de la pérdida perdón, un aumento en la pérdida de masa muscular también. También siempre decimos que alrededor de los 40, entre 40 y 50, la masa muscular disminuye. En los varones eso es muy influenciado también por esa disminución gradual de la testosterona. Ahora déjame hacerte dos preguntas. ¿Hay algo que pueda evitar que los hombres pierdan testosterona o esto es un proceso natural que no se puede evitar? Mira, es un proceso natural que depende de cada individuo. Sin embargo, hay factores adicionales que pueden acelerar la pérdida de la testosterona. Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, la apnea del sueño, por ejemplo, tener diabetes mal controlada. O sea, todas estas son condiciones que afectan la circulación sanguínea, que afectan la producción de placas de colesterol, que afectan el nivel de estrés crónico. Por ejemplo, apnea del sueño produce un nivel de estrés crónico y de aumento de cortisol crónico en la sangre que puede incidir también en la producción de testosterona. Entonces, hay elementos que sí, si yo tengo una cierta tendencia a disminuir los niveles de testosterona, estos pueden acelerar esa pérdida. Ok, pero digamos es un proceso natural. Es un proceso natural y habitual. Ahora, hay hombres de 60 años que ni tienen disminución de los niveles de testosterona, ni tienen síntomas. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿esa pérdida de testosterona está asociada a envejecer o no necesariamente? A ver, es una pérdida relacionada con la edad. A menos que haya una condición genética, alguien tiene un hipogonadismo en temprana edad, en la pubertad o en la juventud temprana. Es un proceso relacionado con la edad, pero no todos los varones por arriba de 50, 60 años van a tener necesariamente disminución o síntomas. Puede haber hombres inclusive que si nos vamos al laboratorio que tienen niveles por debajo de 300, que ese es vamos a decir, el nivel de laboratorio estándar para decir disminución de los niveles, que pueden tener 200, pero que tienen una vida sexual activa, no tienen disfunción eréctil, que tienen fuerza, que tienen avidez, que tienen necesidad y energía y todo. O sea, el síntoma no está necesariamente relacionado con el número. O sea, esta cosa es bien importante que la entiendan nuestros amigos y nuestras amigas que nos están escuchando. Andropausia son las dos cosas. Disminución de los niveles con síntomas. Porque puede haber hombres con niveles bajitos sin ningún solo síntoma. Funcionales. Tanto como puede haber niveles normales de testosterona con muchos síntomas. Eso no es andropausia. Hay que buscarle una causa secundaria a esto. O sea, ¿por qué el hombre no tiene energía? ¿Por qué el hombre no tiene líbido? ¿Por qué el hombre no tiene disfunción eréctil? Si los niveles de testosterona son buenos, hay que buscar una causa secundaria: diabetes, apnea del sueño, obesidad, mala circulación, etc. Inclusive estrés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las causas más comunes de disfunción eréctil y de pérdida de líbido es el estrés crónico. Y escuchándote, Fer, luego tenemos que hacer un episodio sobre el sueño, porque afortunadamente cada vez se habla más, pero ojo a los doctores y sus pacientes, es muy importante hablar con sus médicos de cómo están durmiendo, de cuál es la calidad del sueño, porque allí pueden existir muchos datos. Además, ya sabemos que en el sueño se hace el músculo, en fin, pero no me quiero desviar, prometemos hacer un episodio sobre el sueño. Ahora, Fernando, ya nos dijiste, andropausia es cuando tengo disminución de testosterona y además ciertos síntomas asociados. ¿Cuáles son esos síntomas para que nos queden muy claros? Los síntomas más importantes, los síntomas cardinales son disminución de la energía en general, o sea, fatiga. 2, disminución del deseo sexual. Eso es un dato pivote. Que aquí voy a hacer un paréntesis. Porque lo que tú decías antes, puede ser un tema de no poder porque la testosterona está baja,
o de no querer y entonces mejor vamos a la terapia de pareja. Vamos a la terapia de pareja, sí, porque pues una cosa es poder, potencia y la otra es querencia. Entonces, el deseo sexual. Sí. 3, disfunción eréctil. O sea, y no es no tengo una erección, es no tengo una erección de calidad que satisfaga la relación sexual entre la pareja. ¿Verdad? Y ahí los urólogos son expertos en decirnos cuáles son los grados y todo esto. Pero eso puede generar también un problema importante en la relación sexual. Y 4, pérdida de masa muscular. ¿Ok? Entonces, esos 4 síntomas entre los 40 y los 60 años, a cualquiera persona nos debe levantar la atención, llamar la atención e ir con el médico a valorar la posibilidad de que tengamos niveles bajos de testosterona y esté relacionado con andropausia temprana o si es a los 40, que yo he visto pacientes a los 40 años ya con andropausia, pero más sobre los 50, 60 Ya. años. Ahora, ¿cómo se mide la testosterona? ¿Cómo sabemos cuál es el nivel de testosterona? Es un estudio que se hace muy sencillo en el laboratorio, una toma de muestra en ayuno, en sangre en la mañana, y se tiene que medir un nivel de testosterona total. Cuando el nivel está por debajo de 300 y tengo síntomas relacionados, sospecho de andropausia, pero tengo que volver a medir. Las guías internacionales dicen que deben ser 2 tomas de testosterona total medidas en día distinto, abajo de 300, más síntomas. Ahora, esa segunda toma siempre es conveniente ya hacer un análisis hormonal más avanzado, donde se piden algunos perfiles de hormonas que pudieran ser causa secundaria del tema de la testosterona. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que hacer vamos a decir, un workup hormonal completo. Por eso es importante que quien tenga esta duda vaya con su médico internista, con el urólogo, el andrólogo o el endocrinólogo para tener la mejor decisión de diagnóstico y que se haga correcto. Muy bien. Ahora, vamos a nuestra ya conocida sección, mito o realidad, porque alrededor de la andropausia sí que hay mitos, Fer. Y uno tiene que ver con el uso de la testosterona, que sabemos que ciertos deportistas que quieren ponerse musculares y tal usan testosterona. Entonces, ¿la testosterona es solo para quien se quiere poner fuerte? No, definitivamente que no, eso es falso. La testosterona, la terapia de reemplazo de testosterona está diseñada justamente para aquellos varones que tienen andropausia y deben aplicarse testosterona por un largo tiempo, muchas veces es de por vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el déficit de testosterona es algo que, a menos que sea secundario, que haya una causa que lo está provocando y que corriges esa causa y se nivelan los niveles de testosterona, lo más probable es que si la persona tiene andropausia, el varón tiene andropausia, hay que darle testosterona ya de largo plazo. Y el efecto de la testosterona es benéfico a nivel muscular, pero también a nivel metabólico, pero también a nivel cerebral, emocional, fuerza, ánimo. O sea, es más allá de solamente la masa muscular del físico-culturista. Que ahora quiero ir a que nos expliques bien cómo funcionan los tratamientos de testosterona, pero hablando de los fisicoculturistas, sé que no estamos hablando de eso, pero ¿es sano usar testosterona para esos fines? Mira, el punto es que hay varones que tienen 40, 50 años que tienen déficit de testosterona, pero lo tienen que usar por el déficit de testosterona y no por fisicoculturismo. Ajá. Alguien que quiere usar testosterona teniendo niveles normales, eso lo que quieren hacer es llevarlo a niveles por arriba de lo normal. Y eso es peligrosísimo. Okay. Porque tiene efectos directos en la circulación, efectos directos en el corazón, efectos directos en el nivel de lípidos, en el nivel de colesterol, incrementa el riesgo de aterosclerosis, de producir tapazones en las arterias, puede inducir arritmias, o sea, el uso recreativo de testosterona tiene riesgos bien importantes. Y uno bien importante, sobre todo, piénselo, jóvenes entre 20 y 30 años que quieren ponerse testosterona para ponerse más fuertes, un alto riesgo de que provoque esterilidad, la incapacidad para tener familia, tener hijos. Ajá. Y eso puede inclusive no ser reversible. En algunos casos se puede revertir, pero puede ser irreversible. Entonces, chavos de 20, 30, ustedes están hasta el tope de testosterona, no necesitan una gota adicional. Lo pregunté intencionalmente porque sé que este episodio lo van a escuchar o ver muchos hombres, así que aguas con ese coach del gimnasio que les está proponiendo usar
testosterona para incrementar masa muscular pueden poner en riesgo su vida. Regresemos a la andropausia, Fer, porque otro mito es, la andropausia no existe, eso es psicológico. Ese es un tema. O sea, el tema cultural de negar la posibilidad de que algo que afecte mi hombría exista, pues no, yo no lo puedo ni siquiera discutir. Yo soy hombre, aunque no pueda. ¿Verdad? No, no, no. O sea, la andropausia existe, es un fenómeno fisiológico relacionado con la edad, que no tiene que cargarse como si fuera una mochila y una culpa, ¿no? O sea, hay que revertirla. Tienes opciones terapéuticas seguras para regresar la calidad de vida que tú necesitas a los 40, 50, 60, 70 años. Sí, lo que nos estás diciendo es, oigan, es natural que dejemos de producir, o bueno, que ustedes dejen de producir el mismo volumen de testosterona a partir de los 30 años. Ahora, la terapia hormonal causa cáncer de próstata, ese es otro mito. Es un mito, es un mito. No hay evidencia en este momento. Es falso, es un mito. O sea, no hay evidencia en este momento causal de que alguien le administra testosterona a un hombre y va a producir cáncer de próstata. Es cierto que no podemos darle testosterona a quien tiene un cáncer de próstata activo. ¿Sí? O sea, si yo tengo cáncer de próstata, no me puedes dar testosterona. Pero si no tengo cáncer de próstata, me puedes administrar testosterona y hay que vigilar correctamente. Por eso es bien importante que lo hagan con médicos que saben del tema para poder dar el seguimiento correcto midiendo antígeno prostático en la sangre de manera periódica, más otras pruebas que se tienen que hacer de seguimiento. Fer, otra cosa que escucho con mucha frecuencia es esto de hombres que a mí me parecen un poco a la defensiva de, a ver, después de los 50 ya no hay nada que hacer, es mejor que el cuerpo envejezca de manera natural, sea lo que signifique eso, así que yo no le voy a entrar a tratamientos. ¿Tú qué opinas? No puedo estar de acuerdo con eso. O sea, hoy en día sabemos que la fuerza muscular, la masa muscular y el VO2 máximo, es decir, la condición física, son predictores de longevidad exitosa. Quien está más fuerte y quien tiene una mejor condición cardiovascular va a vivir más años, disminuye su riesgo de muerte cardiovascular, su riesgo de muerte por cáncer y de hecho, así le dicen en los artículos científicos, disminución de la muerte por cualquier causa. Entonces, eso está relacionado con buena longevidad. Tener testosterona baja va a acelerar la pérdida de la masa muscular. Si no tienes masa muscular, vas a tener menos fuerza. Y si no tienes fuerza, masa muscular, no vas a poder desarrollar una condición cardiovascular adecuada. Por lo tanto, te estás poniendo en la mesa para vivir menos años. ¿Quién quiere vivir menos años? No, y no solo queremos vivir más, sino de calidad. Bien, o sea... Bendita sea la ciencia que nos puso en la mesa los medicamentos, los anestésicos, los antibióticos y las hormonas. Cuéntanos cuáles son los tratamientos para la andropausia. El uso de terapias de reemplazo de testosterona beneficia directamente a la masa muscular, a la sexualidad, a la cabeza, a estar menos, combatir inclusive la obesidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan esos tratamientos? Esos tratamientos se aplican ya sean en inyecciones, hay algunos que son implantes, algunas que son cremas, y todo esto, ¿qué es lo que busca? Sostener niveles adecuados en la sangre de testosterona. O sea, perdóname que te interrumpa, estos geles que son... Geles, cremas, sí. Cremas, o los parches, o los implantito, pellets o las inyecciones. Lo que van a hacer es darle al paciente la testosterona que ya no produce de manera natural. Así es. ¿Hay alguna de estas formas farmacéuticas que tú prefieres? ¿Es mejor? Es una pregunta que siempre me hacen. ¿Es mejor el pellet? ¿Es mejor la inyección? ¿Es mejor el gel? ¿Tú qué opinas? Yo he visto resultados más predecibles con las inyecciones. Sí, hay inyecciones que son de acción media, que duran 2 o 3 semanas el efecto. Y hay en el mercado también inyecciones de depósito, el enantato de testosterona, que puede durar entre 2 y 3 meses su efecto. Todo esto significa que tú tienes que atender al paciente, evaluarlo correctamente, valorar sus factores de riesgo para usar testosterona. Hay veces que no la puedes usar. Alguien que tiene los lípidos bien mal y tiene el colesterol elevado, muy elevado, pues no le puedes dar testosterona. Tienes que ver qué otras alternativas existen. Pero quien sí tiene indicaciones para el uso de la testosterona,
le puedes aplicar una inyección que le dura 2 o 3 meses y a los 2 o 3 meses revalorar los niveles de testosterona y los niveles de lípidos y vas viendo la evaluación clínica del paciente con el propósito de que ver que esté afectando positivamente su calidad de vida. Ahora es importantísimo, la testosterona por sí misma no revierte los efectos de un mal estilo de vida. Okay. Eso es básico. O sea, quien fuma tiene que buscar dejar de fumar. Quien bebe exceso de alcohol tiene que controlar el consumo de alcohol. Quien tiene obesidad, sobrepeso, tiene que controlar el sobrepeso. Quien no hace ejercicio, chato, ponte a hacer ejercicio. ¿De acuerdo? O sea, tienes que corregir los factores adicionales para que la testosterona haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? O sea, si tienes todos estos factores de riesgo, la testosterona tampoco es milagrosa, tampoco va a producir un gran cambio. La expectativa pues, tiene que estar bien aterrizada a que hiciste cambios en el estilo de vida, ejercicio, nutrición, te quitaste hábitos tóxicos y además agregaste terapia de testosterona y terapia emocional. ¿Por qué? Porque eso también puede ser bien importante, sobre todo cuando hay estrés de pareja o laboral, etc. Ahora, Fer, en los hombres que todavía tienen un objetivo de fertilidad y ya tienen disminución de testosterona, ¿qué se hace? Mira, estos son la minoría de los casos. ¿Por qué? Porque es poco probable que haya una andropausia tan temprana, o sea, alrededor de los 20 o los 30 años. Pero en efecto, cuando alguien tiene niveles bajitos de testosterona entre los 20 y 30, hay alternativas terapéuticas que no son hormona directa. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama clomifeno que se utiliza para bloquear ciertos receptores a nivel del hipotálamo que van a inducir la liberación de hormonas de la hipófisis que van a estimular al testículo a que produzca testosterona nativa o natural o gonadotrofina coriónica inyectada que también va a ser un estímulo directo a que el testículo libere su propia testosterona, ¿no? Esto es buscando en estos varones que tienen hipogonadismo generarles un inductor de secreción o excreción, mejor dicho, de testosterona natural. Ahora, importante decirles que todos estos tratamientos necesitan supervisión médica Sin duda. cercana, además, porque no es me lo prescribieron, ya yo voy. Regreso en un año, al rato veo. Meses, y ya está. Sí es importante, porque además se trata de hormonas, ¿no? De que la supervisión médica esté controlada, pero me encanta que hablemos de este tema en Gel Café, Fer, porque normalmente son las mujeres las que llevan a los hombres al doctor. Mira, hay una estadística que repito con alguna frecuencia y es en cáncer de próstata incluso, el 75% de la consulta de primera vez la hace la pareja. Porque el hombre está ahí con los síntomas, pero aguantan, no sé, ya no aguanten, acostúmbrense a vivir con buena calidad de vida y no aguanten el dolor y las molestias. Pero a las mujeres, si están notando irritabilidad, si están notando que su pareja no está durmiendo lo suficiente, si notan que está cansado, que se queja de fatiga, algunos incluso tienen sudores nocturnos, es importante ir al doctor. Chance no se trata de un tema de pareja, se trata de un tema biológico que puede atenderse oportunamente. Y hay una pregunta que siempre me hacen. ¿El uso de testosterona en el largo plazo va a beneficiar que de nuevo el hombre produzca testosterona? No, difícilmente. Si un varón ya tiene la disminución de su producción natural de testosterona por este proceso biológico, difícilmente va a regresar. En algunas personas entre los 40 y los 50 años, particularmente, y los he visto en la consulta, aquellos que usaron anabólicos para el gimnasio, que usaron anabólicos, testosterona o cualquiera de los sintéticos, que inhibieron de manera, vamos a decir, transitoria su producción, podemos establecer alguna estrategia terapéutica para inducir o estimular otra vez las células del testículo para producir testosterona nuevamente. En muchos casos se logra, en otros casos ya no. Quien definitivamente ya tuvo pérdida de su funcionamiento gonadal y ya no tiene producción de testosterona, esta testosterona la va a necesitar tanto tiempo sea preciso para mantener esa calidad de vida. Puede ser que en algún momento, más allá en los 70, en los 80 años, ya el varón ya esté en otro momento de su vida más tranquilo, ya no necesita tanto, sigue haciendo un ejercicio razonable, está comiendo bien, no tiene hábitos tóxicos, puede ser que la deje de utilizar
si es que esa ausencia de testosterona ya no le afecta su calidad de vida, ¿de acuerdo? Pero si la persona, oye, es corredor, es activo, trabaja en su empresa, pues puede ser que la necesite y no va a tener ningún riesgo adicional si tiene la supervisión correcta. Fer, me queda claro entonces que la andropausia no es un castigo, es una etapa de la vida que podemos enfrentar de una manera saludable, correcta, sin que tengan, de hecho, mayores alteraciones en su vida normal. Definitivamente es algo que no podemos sentarnos a ver pasar, ¿no? Creo que como hombres tenemos la obligación de estar fuertes, de estar al frente, de seguir luchando todos los días por quienes tenemos a un lado, ¿no? E iniciando por nosotros mismos, ¿no? Tener una buena calidad de vida, ser funcionales, tener una expectativa de largo plazo con calidad, con fuerza, con ímpetu, con ganas de salir adelante y seguir siendo ejemplo para los que tenemos atrás. Yo creo que nadie de los hombres que está enfrente escuchándome me va a decir que eso no es cierto. Nos quedaron 3 tareas, Fer. Hablar del sueño. Vamos a ver qué hablar es del sueño, del sí. sueño. Yo creo que hay que hablar de salud sexual, ¿no? De hablar de este tema que también cuesta tanto luego platicar. Y creo que también sería importante hablar del músculo. Esto en lo que se habla tanto hoy, pero me preocupa luego que algunos de quienes hablan no necesariamente son expertos, así que prometemos que se nos queda la tarea. Ahora, para quienes tienen preguntas, que seguro son muchos y muchas, Fer, ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez hoy. Recuerden que nos vemos en Gel Café